Bueno, a inicios de semana le comentábamos de este caso que dio a conocer la compañía Kaspersky Lab, en el cual más de 50 cajeros automáticos de estos que están llamados ATM, que están en centros comerciales, dentro de las mismas sucursales o inclusive fuera de las ciudades, fueron atacados por un malware llamado Plotus, y que al parecer pues hizo varios ordeñas, como lo llaman los mismos banqueros, de los cajeros. Ya está con nosotros Andrés Velázquez, director general de Mática y uno de los principales investigadores del forense en computación. Andrés, muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Oye, Andrés, pues este caso de los cajeros automáticos que les introdujeron este malware, que de pronto, ¿quién fue? ¿Quién no se sabe? ¿Cómo fue el vector? Que se sabe que fue un CD-ROM, pero bueno, ha surgido toda una investigación respecto a qué fue lo que... La ABM ya dijo que está controlado, pero pues bueno, la seguridad ya fue vulnerada y como usuario uno se queda con la duda de si realmente vale la pena seguir usando los cajeros o qué pasó ahí, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante como lo acabas de plantear, ¿no? Cuando inicialmente Kaspersky empezó a hablar acerca de ello, empezó a hablar desde el punto de vista de que es un malware y que como malware hay una afectación. Claro. Pero creo que nunca se dejó claro cuál es la afectación y a quién le afecta. Es el primer malware que vemos que afecta al banco en un cajero electrónico. ¿Por qué? Porque todos los anteriores o todas las cosas que habíamos estado viendo afectaban y eran muchas veces cosas físicas que afectaban al usuario. Claro. Siempre recordarás que en muchas ocasiones lo que nosotros hacíamos era llegar al cajero electrónico y revisar que no existiera un skimmer, que no existiera algo que pudiera llegar a clonar nuestra banda magnética o que tuviera a lo mejor un teclado donde alguien obtuviera nuestro PIN. Eso empezó a cambiar. Claro. El siguiente ataque que nos tocó a nosotros estar involucrados era un ataque directamente a la dispensadora del cajero electrónico. ¿Qué es esto? Que el cajero electrónico, alguien llegaba, abría la parte externa, jalaba el cable del USB que era conectado a la dispensadora y flasheaban o reprogramaban la dispensadora para que empezara a aventar el dinero como Las Vegas, ¿no? O sea, empezaba a salir. Claro. Eso que también tenía una afectación, pero era directamente a un dispositivo de hardware externo. Así es. Ahora estamos hablando de un CD, estamos hablando de que se mete en un sistema operativo y que genera una pantalla que permite llegar a seleccionar incluso hasta la cantidad de billetes y en qué denominación va a empezar a sacar el cajero electrónico. Pero fíjate, Andrés, le preguntaba a Roberto Martínez, el analista de malware de Kaspersky Lab, el pasado martes que nos acompañó, respecto a la cuestión de Barnaby Jones, no sé si recuerdas llamado hacker blanco, que en 2010 en el DEF CON de Las Vegas demostró que este tipo de cajeros, los ATM, son bastante vulnerables. Inclusive es una demostración donde hackeó un cajero y tal cual como tú lo comentas, empezó a extraer el dinero por cantidades de dólares que él proponía a través de su computadora. Y si esta evolución o de pronto esta manera de hackear los cajeros, que comenzó a lo mejor como una exhibición de la vulnerabilidad, pasó ya digamos pues a la realidad de los mexicanos, ¿no? Porque lo que comentaban también esta vez los de Kaspersky es que al parecer es un virus hecho por mexicanos, pero entonces desde tu punto de vista de investigador y experto en forencia digital, pues entonces el atacante o el que colocó este malware dentro de los cajeros, pues todo lo indica que pudo haber sido de adentro, o sea, de alguien que trabaja ya sea repartiendo el dinero, de la misma compañía de los que fabrica los cajeros o de un banco. O sea, eso es lo que nos da como la... Sí, pero sin embargo tiene la misma estructura que el crimen organizado. Muy probablemente quien haya ido a colocar el CD no sea realmente el que se esté aprovechando de esto, sino que haya sido subcontratado o amenazado para que lo hiciera. Entonces, esto lo hace todavía mucho más complicado y mucho más interesante. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que en medios digitales empezamos a ver que el crimen organizado se está metiendo este tipo de cuestiones, si sabemos que están teniendo acceso a la tecnología, pues podríamos llegar a ver que es escarbarle. Claro. Y a ver qué empieza a salir. Inclusive podría pasar lo que pasa con las armas, ¿no? O sea, de pronto las autoridades mexicanas quedan rebasadas en el poder armamentístico de los grupos criminales organizados. En este caso sería en la cuestión de la tecnología. Nos está rebasando la tecnología que están utilizando el crimen organizado respecto a la protección que le estamos dando nosotros a nuestra propia infraestructura. Claro, y eso va todavía a un tema mayor. ¿Cómo detienes a estas personas? Muchas veces las tienes que obtener, o tienes que hacer un operativo, o tienes que detenerlos infraganti. Claro.
¿Por qué? Porque si no, no tenemos elementos que vinculen la acción penal que se está llevando a cabo. Y perdón que a lo mejor hable un poquito como abogado, y yo soy ingeniero realmente, ¿no? Pero eso nos permite llegar a entender que entonces, cuando llegan con un ministerio público o con un juez, explícales lo que hicieron con un CD para obtener un beneficio monetario. Que es otro de los grandes problemas, ¿no? No hay una regulación todavía respecto al cibercrimen, y como bien comentas, ¿no? A lo mejor realmente desconozco si haya alguna ley o alguna norma legal que permita que si tú capturas a un hacker, digo, no son hackers, pero por llamarlo de esta manera, a un criminal, pues de qué manera lo procesas. Lo procesas, ¿no? O sea, si es un delito local, federal o... En este caso, y es un tema interesante porque está obteniendo un beneficio a partir de la vulneración de un sistema, y en este caso en el Código Penal Federal, en el artículo 211, que en este caso sería en el bis 4 o 5, si no mal recuerdo, que sea quien copie, destruye, modifica información contenida en un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad, hay ciertas penas, claro. Y si la información obtenida a partir del es utilizada en provecho propio, que es el caso del dinero, pues se puede llegar a multiplicar hasta una mitad. Entonces, sí se podría llegar a encuadrar como tal. El tema es tener el entendimiento y consignar correctamente. Claro. Ahora, se sabe también que muchos de estos cajeros que fueron vulnerados no estaban dentro de una sucursal, ni dentro de una tienda minorista, ni dentro de alguna plaza, sino que eran cajeros que estaban, digamos, expuestos, ¿no? Uh-huh. En una calle, en un centro de pues algún poblado. Esto facilita, por ejemplo, el que los delincuentes puedan utilizar la tecnología para saquear los cajeros. Pues hay que recordar que para que se cometa un delito normalmente se requiere de una oportunidad, un motivo, y el tercero, oportunidad, motivo y medio. Entonces, el hecho de que tienen la oportunidad, claro, no estando dentro de un lugar donde a lo mejor el gerente de la sucursal voltea y dice, me interesa este tipo de acción y creo que alguien está metiéndole algo a mi cajero, pues le da la oportunidad a que el delincuente pueda llegar a un mejor fin. Claro. Es igual como cuando tenemos, por ejemplo, que intercambian las tarjetas de débito cuando vas al cajero electrónico. Eso normalmente pasa los fines de semana en sucursales bancarias. ¿Por qué? Porque ellos se argumentan que son parte de la sucursal. Claro. Entonces digo, son oportunidades que vamos dando. Ahora, pues la cuestión de dejar muy en claro, que quiero que tú nos ayudes tú como especialista, es que los usuarios comunes de los cajeros automáticos no se están viendo afectados, porque de pronto empieza pues esta paranoia o este caos de pronto que si es que si están hackeando los cajeros automáticos, puedo ser una víctima más, ¿no? No, yo creo que es un tema muy importante que entendamos que es alguien que llega a un cajero como tal, va a realizar ciertas acciones que no se ven normales y va a obtener dinero a partir de ello. Claro. Entonces, si por alguna razón ustedes van a un cajero y tienen o están de alguna manera haciendo un retiro, nada más revisen lo de siempre, que no exista nada donde vamos a colocar la tarjeta de débito, que el cajero se vea sólido y que no se vea sobrepuesto o que pueda llegar a tener algo, y no dejen que los demás vean su PIN, claro, o número de identificador personal. ¿Nos acompañas en la próxima semana o cuando tengas tiempo para que sigamos viendo y nos digas en qué va esta investigación? ¿Tú con mucho gusto. ¿Estás bien enterado de todo eso? Con mucho gusto. Sí. Que, bueno, él fue Andrés Velázquez, uno de los principales investigadores que tiene México en el aspecto de la forense digital. Andrés, te agradezco mucho que hayas venido y pues síguenos contando después, ¿no? Con mucho gusto. Ya te vamos a estar invitando más recurrentemente para que nos platiques todo lo que está pasando en México sobre cibercrimen, sobre pues los hackers, los crackers y todo este mundo que de pronto desconocemos mucho, ¿no? Precisamente en mi Twitter, @cibercrimen, podrán llegar a saber un poco más acerca de ello y con mucho gusto les apoyamos en cualquier duda. Andrés